y México abre sus puertas a otras naciones para realizar tratados comerciales. Y es que la semana pasada nuestro país y 11 países más crearon la zona de libre comercio más grande del planeta y el tercer bloque comercial más importante del mundo, que evalúa un mercado de 500 millones de consumidores. Esto se da con la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Tras la firma, el acuerdo se someterá a consideración del Senado de la República para su análisis y para su eventual aprobación. Y justo para analizar el impacto de este nuevo tratado que rompe las fronteras para la libre competencia, saludamos con mucho gusto al doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Al contrario, buenas noches. Gracias, doctor. Y pues bien, ¿en qué consiste las ventajas que podemos verle a este acuerdo en el que, bueno, ya platicábamos previamente, Juan, se le abren muchas puertas a México? Sí, en definitiva, y dado el contexto de los últimos 2 meses, donde las noticias económicas, sobre todo afuera, no eran tan positivas, que se diera este anuncio de que se retomara lo que antiguamente era el TTP y se tomara en consideración una nueva ventana de oportunidad de comercio exterior para nuestro país, en el contexto donde pareciera que estas negociaciones del Telecán se están alargando demasiado y pudiera no tener un buen final, es una muy buena noticia, no solamente en el corto, sino mediano y largo plazo. Ya decía en la nota, efectivamente son más de 500 millones de potenciales consumidores, y si hacemos la comparación con el mercado norteamericano, que son a 315 millones, pues es un mercado mucho más grande, y sobre todo por países como Japón, como Australia, como Singapur, que evidentemente traen una trayectoria de crecimiento muy importante, y que México empiece a asociarse con ellos de manera comercial es definitivamente una gran noticia. Una gran noticia, sin duda. Felicitas, doctor. Y díganos, con este acuerdo, ¿a cuáles mercados nuevos tendrán acceso productos mexicanos? ¿A cuántos, además? Son 11 países de entrada, 6 nuevos, que me parece no teníamos una interacción tan relevante como la vamos a tener ahora. Sobre todo reforzar el tema de Japón, el tema de Australia, Vietnam, Surinam, son países tal vez un poco más pequeños, pero entre los productos que podemos destacar y que me parece que donde sí podemos ver beneficios puntuales de empleo y de efecto multiplicativo positivo en la economía es en la agroindustria y en la cerveza, en el tequila, en el mezcal, porque tanto Nueva Zelanda como Australia son mercados que ya hemos tenido una interacción muy importante en esos productos agroindustriales, y que a partir de este nuevo acuerdo se va a potencializar aún más el comercio. Reitero, tequila, mezcal, productos hortalizas van a evidentemente a fortalecerse. ¿Por qué? Porque al momento de eliminarles los aranceles, pues el tema de costos va a disminuir mucho para esos mercados, y a pesar de la distancia y que representa en sí mismo un alto costo de transporte, pues al disminuir aranceles va a potencializar y va a hacer que nuestros productos sean competitivos en esos mercados que parecían muy lejanos, pero que evidentemente van a demandar muchos productos nacionales. Y que son nuevos mercados a los que van a llegar los productos mexicanos, Juan, y que bien vale la pena porque son de gran calidad. Lo que se produce en nuestro país está bien hecho. Claro, y sobre todo otro dato que también se da a conocer en estos días es que esta potencialización con el mercado japonés es muy importante. En los últimos 10 años se han instalado casi 1000 empresas japonesas en nuestro país. Entonces, que tú como gobierno ya le otorgues un marco jurídico donde potencialices las exportaciones, me parece que no solamente va a significar un mayor número de inversión extranjera directa de origen japonés en nuestro país, sino que también la instalación de nuevas compañías de ese país. Entonces, me parece que Japón definitivamente es la entrada al mercado asiático. Entonces, si tomamos en consideración que tanto Singapur como Japón nos van a permitir entrar a ese mercado, pues reitero, los efectos, sobre todo en el mediano plazo, estamos hablando de un término de 3, 4, 5 años, pareciera un poco lejano, pero reitero, finalmente en esta renegociación tal vez muy lenta del Telecán es definitivamente una gran ventana de oportunidad, así lo podemos denominar, para la economía nacional. Doctor, díganos, ¿México puso condiciones para poder avanzar en esta firma, en este proyecto, en este tratado? Hay algunos productos, sobre todo como el azúcar, que lo protegió el gobierno nacional. Son muy poquitos, en realidad ya traemos una dinámica de muy bajos aranceles en la mayoría de los países. Ya traemos con este acuerdo prácticamente relaciones con 56 países de bajos aranceles, prácticamente del 5% o de menor grado. Entonces, en ese sentido me parece que azúcar, lácteos sobre todo, si hay una ventana de
de 3 a 5 años donde los aranceles se van a empezar a disminuir, pero prácticamente el 70% de productos mexicanos que se venden al exterior quedaron ya fuera de arancel, fuera de gravamen, y que eso va a potencializar el comercio de estos 11 países. Y el hecho de que Estados Unidos no forme parte de este acuerdo, pues también nos da como un poco de tranquilidad, porque nuestros productos van a llegar a otras entidades, a otros países, estamos demostrando que vamos a tener mayor alcance, un crecimiento necesario y que no necesariamente dependemos de la economía estadounidense, ¿no? Y no hay que perder de vista no solamente esta parte asiática, también está Chile, está Perú y está Canadá. Entonces me parece que el mensaje muy claro y que puede fortalecer a nuestros negociadores que en este momento están con el tema del Telecan. Es decir, Estados Unidos, puedes tener tú unas condiciones que pudieras ofrecer al mercado nacional, a nuestro mercado, pero nosotros como país ya estamos estableciendo relaciones con otros países, buscando otras opciones de mercado. Y finalmente, una de las grandes críticas que se le ha hecho al Telecan es que ha aumentado la dependencia con el mercado norteamericano. 80%, un poco más de las 80% de las exportaciones nacionales son hacia Estados Unidos. Entonces, que se anuncie y que esperemos que lo más pronto posible la mayoría de los países aprueben en sus cámaras de senadores este tratado y se lleve a cabo ya, representa sin duda tratar que, reitero, en un quinquenio o tal vez en una década, pues esa alta dependencia de Estados Unidos vaya disminuyendo y comencemos a tener mayores relaciones, inclusive con los hermanos sudamericanos. O sea, no necesitamos irnos hasta Australia o Japón, sino también ver a Sudamérica como una gran opción de comercio internacional. Doctor Cruz Marcelo, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche para hablar de cómo México abre, felicitas, sus puertas a otros países en la vía económica. Por supuesto que sí, espera resultados, ¿no? Así es, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias doctor. a usted.